tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la reflexión del domingo, el Evangelio que nos acompaña toda la semana. Lo vamos a escuchar y luego hacemos la reflexión. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Continuamos con el acontecimiento de la semana pasada, que recuerden que era la profesión de fe de Pedro, o cuando Pedro confiesa su fe, porque el relato que acabamos de escuchar está pegado justamente al anterior. Una vez que Pedro confesó la fe, Jesús entonces abre su corazón y le dice: bueno, este Mesías, este Señor, este Hijo de Dios va a la cruz, va a morir por todos ustedes, va a perdonar así sus pecados, va a darles la salvación que tanto anhelan. Y acá Pedro dice: no, este no es el Mesías que estamos esperando. No, vos tenés una fama, te está yendo muy bien. No, ¿cómo vas a ir a la cruz? Y por eso aparece el contraste tan fuerte entre el Evangelio del domingo pasado y este. El domingo pasado Pedro era: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vos sos el que diste la confesión de fe tan importante, en tu voz está la voz de todos los pueblos, de toda la gente que me confiesa como Mesías. Y ahora aparece este Pedro que dice, que recibe de Jesús: andá atrás de mí, Satanás, porque tus proyectos no son los de Dios. Es muy duro este Evangelio, es muy fuerte, pero que Jesús se pone muy claro con aquel que quiere torcerle el camino de su entrega en la cruz y de su entrega por todos nosotros. Entonces también en la voz de Pedro podemos escuchar quizás todos aquellos que quieren alivianar el Evangelio, que quieren acomodar la realidad en que estamos, que quieren decir: bueno, en realidad siempre se puede encontrar una vuelta para no jugarse por la cruz y por la entrega definitiva que implica la cruz. Y Pedro va a aprender de este Evangelio también. Pedro va a aprender de este acontecimiento de su vida. Y a pesar de que lo va a negar 3 veces, va a ser aquel que se entregue totalmente por Cristo hasta el final. Son duras estas palabras para Pedro, pero también son importantes que las recojamos nosotros en nuestra historia y podamos saber que seguir a Jesús, como lo dice en el mismo Evangelio, implica tomar la cruz y seguir. Pedro, si vos no querés tomar la cruz, no vas a poder estar junto conmigo. Hay que tomar la cruz para seguir al Señor. Y todo aquel que quiere ser de Jesús tiene que tomar su cruz y seguirlo. Esta es una imagen muy fuerte y es una realidad muy honda del ser cristianos. Asumir la cruz que nos toca en el camino de la vida. Que a veces es la cruz de incomprensión, la cruz de la enfermedad, la cruz de la frustración, la cruz del sinsentido de la vida. Son muchas las cruces que pueden aparecer en nuestro camino. Pero hoy con Jesús la queremos tomar. Hoy en la iglesia en Argentina se celebra el Día de las Migraciones, el Día de los Migrantes. Para nosotros en la Patagonia es un día muy importante y para la diócesis de Río Gallegos también. Hoy en la Catedral de Río Gallegos, en este domingo, vamos a tener una celebración muy linda organizada por la Pastoral Migratoria, que reúne a todas las colectividades que hay presentes en nuestra ciudad, sean migrantes del mismo país, del norte argentino o de otras tierras, sean migrantes de países vecinos, hermanos chilenos, bolivianos, peruanos, centroamericanos. Todos nos reunimos en una linda misa con los colores típicos, las comidas típicas después de la misa para compartir.
y ponemos de manifiesto que esta es una tierra que recibe migrantes. Nos ha recibido, me ha recibido a mí. Yo no nací en esta tierra, he sido enviado a esta tierra que cada día quiero más porque convivo en ella. Qué bueno es esta apertura que Santa Cruz y Tierra del Fuego tiene a los migrantes. No seríamos hoy Santa Cruz y Tierra del Fuego sin duda sin el aporte de tantos migrantes como también de aquellos que han nacido y crecen y han crecido en esta tierra, en esta cohesión entre migración y aquellos que han nacido y nativos de la tierra se va construyendo esta realidad. Por eso también el migrante es aquel que toma su cruz y parte. No nos olvidemos esto, hoy es para pensar la cruz del migrante. Y el Papa insiste muchísimo en tener corazones abiertos, porque las migraciones en el mundo son un fenómeno de una actualidad impresionante. Muchísima gente sale de su tierra, de su cultura, de su familia, de sus espacios, para recorrer y para ser recibidos en otros lugares, para buscar otras oportunidades de vida. A veces una mejora económica, pero a veces una imperiosa necesidad de que coman los hijos y de que crezcan para una mayor dignidad. Porque un padre y una madre piensa en sus hijos y da la vida por ellos y hace todo lo que sea necesario para salir a veces de la tierra y seguir. Seguro que muchísimos de los que escuchan estos videos me están aseverando de que así pasó en sus vidas, de que hace muchos años atrás, a veces en otra tierra, llenos de familias, llenos de primos, de hermanos, de padres, veían la angustia de decir, ¿cómo sigo? Veo nacer estos niños y ¿cómo sigo? O soy una persona joven y quiero tener un futuro mejor y veo que acá no lo encuentro, y ahí me voy. Me enteré que en el sur se está trabajando, me enteré que en el sur hay una oportunidad, pero hace un frío tremendo, pero es inhóspito. Bueno, pero voy porque quiero poner lo mejor en mi vida o en mi familia. Y acá están. Y hoy son parte de esta sociedad, son parte de la construcción de esta tierra, tanto en cargos políticos, en cargos empresariales, son parte de la iglesia, del trabajo evangelizador. La migración es un fenómeno que nos ha cambiado la vida. Pero hoy siguen llegando muchos hermanos nuestros. Y en situaciones muy distintas, porque hoy no estamos como hace muchos años atrás. Ustedes saben que es así. Hoy Tierra del Fuego y Santa Cruz no pueden ofrecer lo mismo. Y por eso recibimos muchos hermanos que después parten de nuevo, o hay que invitarlos a volver a su tierra. Es muy frustrante todo este camino. Por eso hoy tenemos que estar muy atentos en este domingo de las migraciones, porque estos hermanos tienen su cruz. Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. Y esta cruz está en sus corazones. Por eso hagamos todo para alivianar esas cruces. Ayudemos a estos hermanos nuestros. Y también tengamos en cuenta que al ayudarlos estamos ayudando al mismo Cristo. Cristo vive en el migrante. Cristo vive en su familia. Cristo vive en los ojitos de esos niños. Aquí en el Obispado, gracias a Dios, los días martes, la pastoral migratoria trabaja aquí en el segundo piso del Obispado de Río Gallegos. Y yo, si estoy en casa, me doy una vueltita y veo a los niñitos de países vecinos, muchos hermanos bolivianos, peruanos, de Centroamérica, que vienen a hacer sus trámites. Venimos a ayudar. La pastoral migratoria ayuda, es una colaboradora en todo lo que pueda hacer la documentación, la parte de papeles, las necesidades. Se ayuda también la parte de ayuda en alimentos, en vestidos, visitarlos a las casas. Bueno, es un camino muy lindo el que se hace. Y es lindo pasar un rato ahí y ver esos niñitos, esos ojitos que miran y decir cuánta historia hay acá atrás y ahora en esta tierra. Entonces, yo les cuento estas cosas porque que no pase tan rápido el domingo de los migrantes en nuestro corazón. Que realmente tengamos esta actitud y pensemos que cada hermano que pasa, que quizás lo vemos distinto, que habla distinto. Acá, cuando caminamos, se escuchan muchísimas tonadas de distintas formas. Ya saben que esta persona es de Cuyo, de Córdoba, del norte, de Corrientes, y te hablan de su tierra con pasión, con alegría. También que somos porteños, se dan cuenta enseguida que somos porteños, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, hablamos muy rápido. En fin, y en eso tenemos que ser hermanos. Esta es una oportunidad tremenda de poder ayudarnos y nunca, por favor, despreciar al que se viste distinto, al que habla distinto, al que va más despacio, al que camina más lento, al que todavía no conoce cómo moverse, porque lo han como sacado de su lugar y tiene otras costumbres y otras formas. Por favor, nunca despreciemos.
siempre tendamos una mano. ¿Qué necesita? ¿En qué lo puedo ayudar? No conoce una calle, lo llevo. Necesita algo, lo puedo brindar. No pensemos que la gente que viene de afuera viene para destruir, viene para robar, viene. Eso está lamentablemente metido en todas las culturas, pero no es por la gente de afuera, es por la decisión interior de hacer el mal. No es que la cultura que viene, porque viene de tal país o de tal provincia, viene a hacer el mal. No, es una decisión interior, que la podemos tener todos y debemos tener cuidado siempre de cambiar. Pero este evangelio que ilumina esta palabra de Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Muchísimos hermanos migrantes tomaron la cruz del desarraigo, la cruz de dejar la cultura, la cruz de no saber a dónde voy, la cruz de decir que la providencia me ayude, que Diosito me ayude, y donde encuentro un lugar esto. El Señor nos conceda hoy tener esta hermandad profunda y también preparando nuestra asamblea diocesana, como estamos haciendo en cada domingo, no nos olvidemos que esta diócesis del Río Gallegos, Santa Cruz y Tierra del Fuego es tierra de migrantes y que también tiene que entrar esto en la opción que hacemos como diócesis. Nos vemos la próxima.